Encantados se encuentran en esta segunda parte de la sesión vinculada al derecho a la defensa, juez natural y presunción de inocencia, que está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Sesión esta que se encuentra transmitida en febrero de 2022 y que la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte. En la primera parte habíamos visto las diferencias de este debido proceso en un sentido propio en relación con el llamado debido proceso extensivo, algún tipo de reminiscencia jurisprudencial con respecto al derecho a la defensa y el abordaje sin más de lo que la propia Constitución establece como derecho a la defensa en ese extenso numeral primero que lo fuimos diseccionando pues para encontrar cada uno de sus elementos conformadores en dicho artículo. Al final nos quedaba esta frase del numeral primero del artículo 49. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución. Es lo que se denomina el derecho a la alzada. La alzada no es una persona, una dama que anda por ahí alzada, ¿no? El derecho a la alzada. El derecho a reclamar o cuestionar la posibilidad de haberse equivocado un juzgador. Es decir, el cuestionamiento de la aseveración de la falibilidad del juzgador, que un jugador de primera instancia haya de alguna forma cometido un error y por lo tanto el cuestionamiento de ese error. Yo esa parte infine del numeral primero del artículo 49, formando parte del derecho a la alzada, formando parte de la noción de derecho a la defensa, lo denomino, cuadernito en mano, la superación procesal del constitucional derecho a la alzada. Sí, porque el proceso regulado en un código orgánico procesal penal de alguna forma supera lo que establece la propia Constitución. Fíjate, volvamos a repetir la frase. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Y yo me pregunto, ¿y toda persona declarada inocente no tendrá la otra parte, el derecho a recurrir del fallo? ¿O toda decisión en donde se extinga la acción penal no tendrá derecho a reclamar ese fallo? Si el cuestionamiento de la falibilidad del juzgador. Vámonos con la frasecita. Los sujetos de prueba pueden ser fiables o no. Cuando un sujeto de prueba no es fiabilidad es mendaz. En cambio, pudiera entenderse que el juez se equivoca en un fallo. Y por eso se habla de la falibilidad, no de la fiabilidad, de la falibilidad del juzgador. Él pudiera equivocarse en algún fallo, en la apreciación del hecho, en la realización del silogismo decisorio, en donde ese juez se supone que tiene la premisa mayor, el conocimiento del derecho, iuria novit curia, con la norma que conoce y que tiene que realizar la subsunción, subsume el hecho, que es la premisa menor, que es aportada por las partes para realizar el silogismo decisorio. El juez constantemente realiza múltiples silogismos. Hay silogismos sustantivos. Pedro mata a Juan intencionalmente y así lo demuestran las pruebas. Consecuencia, cometió el delito de homicidio. Hay silogismos procesales.
porque el hecho es un hecho procesal. Oye, se le impidió a la víctima presentar su acusación particular propia. ¿Por qué? Bueno, porque la presentó al segundo día antes de la audiencia preliminar y ella debió haber presentado la acusación particular propia en los 5 días siguientes a la notificación de la fijación de la audiencia preliminar. Sí, pero que tú no lo puedes ver tan automáticamente, porque es que resulta que la víctima fue notificada, fue al 6º día. ¿Cómo pudo haber presentado la acusación particular propia si no fue notificada en los 5 días iniciales? Entonces el juez maneja ese silogismo. Entonces, yo digo que la ley procesal supera esa garantía del derecho a la alzada establecido en el numeral primero, en la parte infine del artículo 49 de la Constitución. Porque si decimos que solamente se tiene derecho a la alzada el que es encontrado culpable y no una sentencia absolutoria o de sobreseimiento, estaríamos hablando de partes de primera, partes de segunda, partes de tercera, a una parte en la cual le permitimos el recurso y a otra parte en que se lo negamos. ¿Y cuál es la explicación para que eso no sea así? Ustedes lo vieron conmigo cuando hablábamos del debido proceso extensivo y hablábamos del derecho a la igualdad ciudadana ante la ley, artículo 21 de la Constitución. No podríamos hablar de parte de primera y parte de segunda, a una que le permitimos un recurso y a otra que se lo negamos. Claro que la frase, ahora que se está incorporando, vamos a esperar que se incorpore. Ahora que se está incorporando Crisma Roche, tanto que preguntan fecha de exámenes, etcétera, y a la hora de las reuniones, cuando estamos en la hora indicada, no se incorporan. Estoy buscando el nombrecito del tipo de clase que tiene que ser, ¿cómo es? Las clases al mismo tiempo, no me viene, ahí pusieron un nombre. Entonces, resulta que ciertamente el Código Orgánico Procesal Penal permite recursos de apelación frente a sentencia absolutoria, frente a sentencia condenatoria o frente a sentencia de sobreseimiento, no solamente frente a la sentencia condenatoria. Fíjate que al final establece, bienvenida por acá, Crisma Roche. Fíjate que no solamente se establece que dice que conforme a las pautas de ley, porque significa que se debe respetar los conceptos de impugnabilidad objetiva y de impugnabilidad subjetiva. Impugnabilidad objetiva, verificar en el código si ese tipo de decisión tiene recurso. Impugnabilidad subjetiva, verificar si realmente quien está recurriendo es parte dentro del proceso, pero es que además la decisión le causa agravio. Entonces, primero verificar si el tipo de decisión es recurrible. Y segundo, si quien está recurriendo es parte. Y en tercer lugar, si esa decisión contra la que se recurre causa un agravio recursivo, causa un gravamen que amerita su cuestionamiento por la vía del recurso. Entonces, obviamente que el Código Orgánico Procesal Penal, con el catálogo de recursos que se describen a partir del artículo 435, con el recurso de revocación, luego el recurso de apelación de autos, apelación de 439, apelación de sentencia, 444, recurso de casación, 452, recurso de revisión, 462 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, te establece recursos no solamente para quien haya sido declarado culpable. Es obvio que quien haya sido declarado culpable hasta te doy la posibilidad de un recurso tan extraordinario que es el recurso de revisión procesal penal. Ya esto pasó por la primera instancia, por la Corte de Apelaciones, por la Sala de Casación Penal, hasta por la Sala Constitucional, por la vía de la revisión constitucional. Pero se descubre un hecho con posterioridad que amerita la revisión de una sentencia condenatoria. Tanto se le permite al culpable que hasta el recurso de revisión, existiendo ya, pareciera una aparente cosa juzgada
material, pero que realmente no lo es. Pero obviamente que las decisiones que desfavorecen a la víctima o al Ministerio Público también pueden ser recurridas. Pero es que además la frase, esa en el 49.1 de la Constitución al final, pareciera que solamente se pueden recurrir decisiones finalísticas, al final del camino, sentencias condenatorias, absolutorias o de sobreseimiento. Y ahí el proceso mejora lo que establece la propia Constitución, porque a lo largo del proceso, no solamente a su final, a lo largo del proceso existe la posibilidad de ir recurriendo. La recurrencia de fallos interlocutorios, como por ejemplo la apelación de autos, artículo 439, o la revocación de decisiones de mero trámite o de mera sustanciación, establecido en los artículos 436, 37 y 38, el llamado recurso de revocación frente a autos de mero trámite o de mera sustanciación. Entonces vemos así como el proceso, sobre todo la ley procesal, el Código Orgánico Procesal Penal, supera lo que establece la Constitución en su derecho de alzada en el numeral primero en su parte final. Sigamos. Nos dice el numeral segundo del artículo 49. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Interesante esta presunción de inocencia, ¿ok? Establecida en ese numeral segundo del artículo 49 de la Constitución. Es interesante desde muchos puntos de vista. Fíjate que se habla de toda persona se presume inocente. Ahora yo me pregunto, si la persona no ha hecho absolutamente nada en la vida, ¿ok? Es decir, ha sido un dechado, como se dice, un dechado, no puede ser techado, ¿no? De virtudes, como se dice, ¿no? Alguien realmente no sabe ni siquiera de la existencia de los tribunales, es decir, dónde queda un tribunal, se ha portado muy bien en la vida, ha sido una cosa, pero de una impolutez, pero tremenda, ¿ok? Qué sé yo, vamos a buscar el nombre aquí de alguien que esté aquí, Omar Goyo. ¿Tú sabes cómo hace Omar Goyo, que está aquí con nosotros, cuando ella ve una cucaracha, un insecto? Ella no hace de la forma tan palurda que hace cualquiera de nosotros, que agarra con un pie y estripa la cucaracha, qué cosa tan horrible, intestinos diseminados. Ella, Omari, agarra un perfumito, ¿verdad? Agarra el perfumito, como el que está allá atrás, el alcohol, ¿verdad? Y se lo echa así a la cucaracha para que la cucaracha muera. Y yo me pregunto, si ella nunca ha hecho nada malo en la vida, nunca ha atropellado a nadie, nunca se ha metido en un automercado y se ha llevado escondida una harina pan, siquiera ha matado una cucaracha, ¿por qué se presume inocente? ¿Por qué no se asume como inocente? Entonces, bueno, pareciera que el tema implica una especie de esconder una presunción de culpabilidad detrás de la expresión, que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Establece ese numeral, se me fue la sentencia, pues se me fue disculpen por favor, a ver si la conseguimos rápido. Aquí está, mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué es probar lo contrario? En primer lugar, ¿qué es probar lo contrario? Probar lo contrario significaría que esa persona no estuvo en el sitio. Pues no. La presunción de inocencia establecida en el numeral segundo del artículo 49 de la Constitución no puede desatender la duda razonable establecida en el artículo 24 de la propia Constitución. Es decir,
Puede ser que la persona haya participado, haya intervenido en el hecho, pero el hecho como tal o su participación no ensambla la noción de delitos. La existencia, por ejemplo, de excusas absolutorias, de causas de atipicidad, de causas de exclusión de la culpabilidad, de causas de justificación que le niegan antijuridicidad al hecho, implica que esa presunción de inocencia ha de ser estructurada en referencia a una tipicidad especial, pero también a una noción científica del concepto amplio de delito. Pero es que además, sigamos diseminando, digamos, mejor dicho, desmechando, así como que quien desmecha ¿cómo se llama? La carne falta, ¿qué se llama? La que sirve para la carne mechada. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Vean la frase. ¿Qué pasaría si a esta C, vean la lámina, que yo estoy dándole vuelta con el punteador? Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué pasaría si yo le colocara la palabra le y dijese toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario? Fíjate que la frase dice no se pruebe. ¿Qué pasaría si yo le incorporo la palabra le pruebe lo contrario? Si fuese así, significaría que las pruebas que van a desvirtuar la natural condición de inocente de alguien siempre tendrían que ser pruebas externas al propio procesado. Es decir, a través de un testigo, a través de una experticia, a través de una reconstrucción de unos hechos, aunque en la reconstrucción de los hechos participa el propio procesado. Y fíjate que no es así, porque el propio procesado puede servir de fuente para la desvirtuación de su condición de no inocente. Dirían algunos, páramelo ahí, Ángel Serpa, y si es verdad que no, porque tú no nos has dicho que la confesión se acaba en el sistema acusatorio, aunque todavía no les he dado la clase de la vinculación entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. La confesión no ha desaparecido. Es decir, ella tiene que darse libre de apremio y coacción. Y es perfectamente posible que la propia confesión, por la vía de la admisión de los hechos o una confesión calificada, sirva de fuente de desvirtuación de la natural condición de inocente. En síntesis, esa presunción de inocencia establecida en el artículo 49.2 de la Constitución, lo que quiere decir es que así como yo tengo el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la identidad biológica de mi progenitor, el derecho al propio nombre, etcétera, yo tengo el derecho a ser considerado inocente y solo se va a desvirtuar es con pruebas. Lo que yo denomino el triángulo probatorio dentro de la propia Constitución. Un lado de ese triángulo es presunción de inocencia. Se desvirtúa con pruebas. ¿Quién le corresponde? El otro lado del triángulo. En la Constitución se establece en el 285, numeral 3 y 4, que le corresponde al Ministerio Público hacer probar los hechos y circunstancias. ¿Frente a quién? Tercer lado del triángulo. Lo acabamos de ver con el derecho a la defensa, cuando te decía el derecho al conocimiento oportuno de las pruebas de cargo. Entonces, ese triángulo probatorio sobre qué, quién, frente a quién, qué, ser considerado inocente y desvirtuarlo solo con pruebas. ¿A quién le corresponde? Al Ministerio Público. ¿Frente a quién? Al procesado y con conocimiento oportuno de la misma. Esa presunción de inocencia del numeral 2 del artículo 49, notarán que se diferencia en algo a la presunción de inocencia del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos lo que nos dice el Código Orgánico Procesal Penal.
El Código Orgánico Procesal Penal, como lo tienen allí en su artículo 8, nos habla: cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presume inocente y a que se le trate como tal mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Como se dan cuenta, mejora el Código Orgánico Procesal Penal la redacción de la presunción de inocencia, porque incorpora una palabrita, la palabrita culpabilidad. Es decir, para que a mí se me desvirtúe mi natural condición de inocente, ojo, conforme a la Constitución, tiene que ser con prueba. Pero esa prueba tiene que sustentar tanto el aspecto objetivo del delito, que es la causación, el hecho, el supuesto de hecho, como el aspecto subjetivo del delito, que es la culpabilidad, como lo establece el artículo 8 del propio Código Orgánico. A lo que les guste rayar código, bueno, al lado del artículo 8 del COP, y yo me imagino que todos aquí tienen en físico el Código Orgánico Procesal Penal, en papel, en físico, porque si no, no sé cómo van a pasar esta materia. Y sigo yo acá. Entonces, al lado del artículo 8, ver 49.2 de la Constitución. Al lado del 49.2 de la Constitución, ver artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, el COP es de septiembre de 2021. El código que está vigente es de hace unos meses, 4 o 5 meses. ¿Ok? Sigamos. Pasemos al numeral tercero de el artículo 49 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente. Es lo que se denomina el principio de audiencia. Ese numeral tercero del artículo 49. A ver. Dentro del plazo, lapso y término determinado legalmente. Los plazos, lapsos y términos no son producto de la creación jurisdiccional. Los plazos, términos y lapsos son producto legal, dentro de los cuales el juez puede establecer su específico límite de plazo. Me explico. Allí está el 309, el 309 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándonos que la audiencia preliminar se fijará de 15 a 20 días hábiles. Un plazo o término de origen legal por el legislador. Entonces, dentro de ese plazo, término o lapso, el juez podrá fijar esa audiencia el día 15 o el día 16 o el día 17. Lo que no podrá hacerlo es el día 14, ni lo podrá hacer el día 21. A menos que exista un problema de refijación de la audiencia preliminar, que también lo contempla el propio Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, se le ha dado en principio al juez la función normativa en todo sentido, pero mucho más aún la de la creación de plazos, términos y lapsos. Por cierto, mis estimados, ustedes han escuchado mucho la expresión que dice, eso es de orden público, y yo creo que yo lo he explicado frente a ustedes. Es de orden público, por ejemplo, el respeto a los principios de interpretación restrictiva, ¿ok? Es de orden público el principio de favorabilidad en la interpretación. Por ejemplo, indubio pro reo, en caso de duda, se toma en cuenta la norma que más favorezca al reo, interés superior del niño. En caso de duda, la interpretación que sea mucho más favorable al menor, indubio pro operario. En caso de duda, la interpretación que sea mucho más favorable al trabajador. Hasta un indubio pro fémina, que no tiene un sustento constitucional, pero que de alguna forma
se ubica en el 22 de la Constitución, cuando se habla de que los derechos fundamentales inherentes al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización. Entonces, el principio de audiencia. Todos tienen derecho a ser oídos por el juez, pero fíjate que la manera como lo concibe ese numeral tercero del artículo 49 de la Constitución parecería que el juez puede escuchar individualmente a cualquiera de las partes en el proceso, y allí te das contra el Código Orgánico Procesal Penal, porque cuando el juez penal venezolano se reúne con una sola de las partes, conforme a los numerales del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, configura una causal de parcialidad. En el proceso penal el juez no puede reunirse aún apelando al principio de audiencia con una sola de las partes, pues tiene que serla con todas en el momento. Claro, hay grandes excepciones a esto, por ejemplo, el que establece el artículo 310 y el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se habla del llamado juicio en ausencia, es decir, solamente estoy haciendo la audiencia con la defensa, con la víctima, si es que se constituyó en parte, y con el Ministerio Público, sin que esté presente el procesado, bueno, porque media en él una actitud de renuencia al proceso, ha asumido una actitud de rebeldía, de condición de prófugo, de condición de renuente, y no ha querido voluntariamente acudir al proceso como una gran excepción. Pero vayamos al concepto de juez natural, el cual también fue anunciado y que se verifica en el numeral tercero. A ver, dice: toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente. ¿Cómo? Por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Aquí se ubica la noción del juez natural: competente, independiente e imparcial. A ver, aquí faltaría el concepto de idoneidad, pero eso de la idoneidad se observa en el artículo 26, cuando habla de la tutela judicial efectiva, norma que se imbrica mucho. Por lo tanto, para que ese juez natural lo sea como tal, en primer lugar ha de ser competente. Muchos dicen que la competencia no está vinculada al juez, sino más bien al tribunal. Lo que se llama capacidad objetiva. Y la verán conmigo en el siguiente tema. Es decir, ese juez ha de ser competente en razón de la materia, ha de ser competente en razón del territorio, de la función, de la conexión, de la persona. Oído, cuando yo hablo acá en la Constitución de juez competente, no es un juez que conozca o desconozca de derecho, sino que esté vinculada a las pautas, a esa pentarquía. Pente 5, materia, territorio, función, conexión y persona. Eso hace el juez competente. Pero también se exige que ese juez sea idóneo. La idoneidad del juez alude a un problema de conocimiento del derecho. Iuria novit curia. Lo vuelvo a decir acá, que el juez conozca el derecho. ¿Cómo cuestiono yo el desconocimiento del derecho del juez? A través de los recursos. En la arquitectura constitucional, los recursos están concebidos para atacar la ausencia de idoneidad y por lo tanto afirmar la inidoneidad del juez. Pero vamos a seguir con la frase del 49.3 de la Constitución. Habla de un juez que sea imparcial. Eso es lo que se denomina capacidad subjetiva del juez, que sea imparcial y que no sea parcial. Hay un gran autor que yo recomiendo que se denomina Juan Montero Aroca, en su librito pequeño, muy pequeño, casi un manualito, casi un suplemento, que se denomina
Principios del proceso penal, una explicación basada en la razón, en donde el gran procesalista español nos afirma que más que ser parcial, el juez no puede ser parcial. Lea mis labios con T, parcial. Es decir, que no asuma las cargas procesales de las partes. Más que el juez no está allí para estar defendiendo, ni para estar imputando, ni para estar probando, ¿okay? Sino en la realización perfecta del silogismo y mucho más dentro de un sistema acusatorio en donde el juez como tercero decisor resuelve las pretensiones planteadas por las partes, resuelve esas pretensiones. Entonces, competencia, capacidad objetiva. Imparcialidad, capacidad subjetiva. Idoneidad, conocimiento del derecho. Cada uno con su cada uno, así como las gavetas de tu cuarto. Tú no vas a pretender que en la gaveta de la ropa interior vayas a sacar corbata. Yo no me imagino tu cuarto una cama con un pilón de ropa y voy a sacar la ropa que me voy a poner en el día de hoy. Todo está ubicadito, pues. La gaveta de los bloomers, la gaveta de los calzoncillos, la gaveta de las medias. ¿Ok? Es decir, cuando vayas a cuestionar, cada uno de esos elementos tiene que ser con su medio específico. Voy a cuestionar la falta de capacidad objetiva, la falta de competencia. Acudo a los conflictos competenciales. Reclamo o declinación de la competencia por vía de las excepciones. Voy a cuestionar la falta de imparcialidad del juez y afirmar su parcialidad. Acudo a las incidencias de apartamiento, recusación o inhibición. Voy a cuestionar la falta de idoneidad del juez. Acudo a los recursos. Los recursos están concebidos, sobre todo los recursos en el proceso penal, que son recursos de derecho, en donde se plantea que la alzada no va a tocar hechos, sino va a verificar el mal o el buen uso del derecho que utilizó la primera instancia. Bueno, yo acudo a los recursos. ¿Ok? Entonces, bueno, además, ese juez tiene que ser un juez que, conforme lo indica ese 49.3, sea un juez que haya sido establecido con anterioridad. Y de igual forma, en el 49.3 se nos indica que el castellano es el lenguaje procesal, pero aún y todo se entiende que pueden haber extranjeros o actos procesales que por ser del extranjero, imaginémonos cuando Venezuela es requerida en extradición y las peticiones se realizan en idioma extranjero, existe la próxima vez traigo un vaso, esta manera de uno venir a hacer ejercicio con la propia. Entonces, la posibilidad del intérprete. El intérprete que de alguna forma traduce en audiencias o traduce actos procesales escriturados. Bueno, estimados, sigamos acá. Este derecho a la asistencia letrada que yo te mencionaba, vinculado al numeral primero del artículo 49, ha sido tratado por diferentes sentencias. Por ejemplo, la sentencia 742 del 19.700. Entonces, luego de admitida la acción, la parte debe designar abogado y en caso de negarse, la asistencia corresponderá a un defensor del pueblo. Eso es en el caso, del amparo. ¿Okay? Medios adecuados para ejercer la defensa. Veamos algo. Veamos esa vinculación en este gráfico del concepto de el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Al comienzo se creía que era lo mismo. ¿Okay? Cuando comenzó esa constitución del año 1999, las interpretaciones de la Sala Constitucional nos hablaban que era exactamente lo mismo. El derecho al debido proceso era igual al derecho a la defensa. Luego se reinterpretó la Sala Constitucional y dijo, no, me equivoqué. El derecho a la
el derecho al debido proceso no es más que la tutela judicial efectiva. Y vuelve sobre sus pasos la Sala Constitucional para decir, oído con esto, que el debido proceso no es un derecho finalístico en sí mismo, sino que es un medio, es un derecho instrumental para al final del camino alcanzar tutela judicial efectiva. Por lo tanto, no me pidas debido proceso, sino pídeme tutela judicial. Si se cumplen las pautas del debido proceso, al final del camino se otorga la tutela judicial, siendo efectiva. Es decir, que el debido proceso lo violaría, serían los jueces. En principio, cuando le otorga a alguna de las partes un derecho no reconocido o violentando la propia Constitución. En principio, porque ese autor que yo te mencionaba, Joan Pico y Junoy, también en una obra interesantísima que se llama El debido proceso leal, también le atribuye la posibilidad de la violación al debido proceso a las partes. Pero la manera como lo interpreta la Sala Constitucional confluye en ello. Interesante es la sentencia 80 de la Sala Constitucional. Yo creo que fue la primera sentencia que empezó a interpretar la noción de debido proceso. En la 80 del 1 de febrero del 01, el derecho al debido proceso, y dentro de el derecho a la defensa, tiene un carácter instrumental que permite poner en práctica los derechos de goce. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad al trabajo. Es decir, su función última es garantizar el ejercicio de otros derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva. El ejercicio del debido proceso implica la concesión para ambas partes en conflicto de la misma oportunidad de formular pedimento ante el órgano jurisdiccional. Continúo con el fallo. La violación del debido proceso podrá manifestarse. 1. Cuando se prive o coarte a alguna de las partes de la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso. Y 2. Cuando esa facultad resulte afectada de tal forma que se vea reducida teniendo por resguardo la indebida restricción a la parte de participar efectivamente en plano de igualdad. Es decir, el tema de la igualdad juega un papel fundamental. Por lo tanto, por ello es que en el artículo 179 del COD, cuando se habla de la nulidad de los actos procesales, se habla que el perjuicio anulatorio de los actos procesales es cualquier perjuicio que coarte las posibilidades de participación de las partes. Bueno, la semana que viene vamos a abordar la no confesión coacta, el principio de legalidad sustantiva, la cosa juzgada y la omisión injustificada. Estoy a la orden en mi correo, teléfonos, etcétera, para las preguntas y